Vamos a hacer una perspectiva de cuadro inclinado de unas escaleras, solo para ver dónde están las fugas sin calcular distancias, lo que sería algo complicado. Bueno, marcamos la línea del horizonte. Marcamos, por ejemplo, fugas horizontales. Vamos a hacer, por ejemplo, que la fuga de las escaleras, aunque salga muy distorsionado, una perspectiva que se llama acelerada, que quiere decir que se aceleran las fugas rápidamente. Vamos a hacer, por ejemplo, que el tramo de escaleras tiene la fuga aquí. Vamos a llamarle esto F1, F2, y vamos a poner la fuga de las verticales, por ejemplo, en F3. Entonces, las fugas de las horizontales van en estas dos direcciones ortogonales en el espacio, o sea, sería esta y esta, hacia esta fuga F1 y F4. Entonces vamos a hacer el tramo en pendiente este, que va hacia F4 por ser esta línea paralela a esta. Lógicamente esta también será paralela a esta de aquí y va hacia F2. Bueno, tenemos un tramo en pendiente. Estos tres puntos siempre están alineados debido a que están en el mismo plano, ¿no? O sea que esta es su recta del horizonte. Hacemos aquí, por ejemplo, un descansillo. Va hacia F1. Como son horizontales, ortogonales en el espacio, pues este tramo también irá hacia F4. Y ahora, como este plano en pendiente tiene la misma que este, pues también van hacia F2. Insisto en que aquí ya no se están calculando distancias, porque sería algo complicado, habría que trabajar con el perfil. Bueno, aquí esta no está muy bien trazada, que está algo torcida la regla. Bueno, lógicamente esta línea es paralela a estas tres y va hacia F4. Las verticales van hacia F3, por lo tanto el pasamanos irán todos los trozos del pasamanos hacia F3. Estas son paralelas a la parte superior del pasamanos, van todas hacia F2. Como esta tiene la misma altura que esta, va hacia F4. Así que corta aquí, también este irá hacia F2. Hasta aquí. Luego estas son horizontales, van a F1, pues también irá a F1. Hasta que corte a esta que va hacia F3, aquí. Y ahora vuelve a bajar hacia F2. Hasta que corte aquí a F3 alineado con esto. Como vemos aquí ya se distorsiona mucho, está muy cercano. Esto va hacia F2. Bueno, vamos a poner más música. Bueno, vamos a hacer que este plano continúe un poco hacia adentro, el plano ese del suelo, para entrar ahí llega hasta F4. Eso quiere decir que el pasamanos ahora viene por aquí hasta el punto de corte de F3 alineado con este.
Aquí ya tenemos este pasamanos. Ahora esto es una pared vertical, baja hasta F3. Ponemos aquí, por ejemplo, una puerta. Fuga hacia F1. Para evitar estas distorsiones tan grandes, ya sabemos que tenemos que darle un cono más grande, o sea, una distancia de F1 a F4 grande y F3 también, si no se distorsiona mucho. Pero bueno, no nos importa. Bueno, igual que hicimos el pasamanos este, ahora este empezaría a esta altura, alineando este punto al final de la escalera con F3, empezaría aquí y llegaría hasta aquí. Es una línea que sube, luego va hacia F2. Decíamos que venía por aquí. Si está bien dibujado esto, estos tres puntos tienen que estar alineados, lo cual hay bastante distorsión. Revisamos, pues esto va hacia esta fuga. Claro, es esto lo que va mal. Esta es horizontal, debe ser horizontal. O sea que corta aquí. Y ahora es cuando va hacia F2. Ahora sí. O sea que viene por aquí. O sea que es este no. Bueno, tenemos una puerta, lo que van a ser unas escaleras. Eso quiere decir que aquí tendrían que estar los escalones yendo hacia aquella fuga. Y aquí igual, hacia esa fuga. Bueno, por tanto, si mantenemos, ahora le damos aquí la altura va hacia F3, ahora hacia F1, para tomar una referencia al menos de un escalón. Hacia allá, hacia F1, por lo mismo, hacia F3, hacia F1, hacia F3. Aquí, por ejemplo, los escalones ya se ven por el lado este. Aquí ya se empiezan a ver un poco. Hacia F1, hacia F1, hacia F1, hacia F1. Bueno, está bastante impreciso, pero mismo aquí empezamos hacia F1, hacia F1, todas hacia F1 y aquí hacia F3. Bueno, hay que vigilar que los escalones tengan más o menos el mismo tamaño. Bueno, ahora aquí este plano recto y aquí ya empiezan las escaleras. Ahora este es el mismo plano, con lo cual esta línea ya no existiría y aquí es donde ponemos los elementos de sostén de esos pasamanos. Todos jugando hacia F3, que es hacia donde van las verticales. Aquí quedaría esta altura.
vamos a darle también algo de grosor aquí a estas. Cuanto más cerca aquí, mayor grosor. Esto termina aquí, ahora va hacia F sub 4. Entonces, igual que esto termina aquí, ahora también fuga hacia F sub 4 y esto hacia F sub 3. Si aquí hay una puerta, va hacia F sub 4 y hacia F sub 3. Esto hacia F sub 1. Bueno, si abrimos una puerta aquí, por ejemplo, habría que calcular el ángulo este. Entonces, si la puerta tiene la fuga aquí, la parte superior que no se ve de la puerta irá hacia esa misma fuga. Y esto va hacia F sub 3. Bueno, todos los elementos aquí irían todos hacia F3. Podemos hacer la referencia de 1. Teniendo la referencia de alguno es más fácil que los otros pues salgan concurrentes. Y aquí detrás igual. Bueno, ya no me fijo que haya los mismos, es solo para entender la geometría. Esto cortaba aquí y ahí detrás igual y por aquí detrás igual. Lógicamente no hay los mismos, pero bueno. Entonces las escaleras vienen hasta aquí y el último escalón también hay que marcar ahí cierta altura. Pues el suelo viene por aquí. Vamos a hacer entonces, por ejemplo, que ahora la casa vemos que se separa esto y aquí llega hasta esta altura. Entonces tendríamos que traer por aquí la referencia hacia F sub 4 y vemos que corta aquí a F sub 3. Eso quiere decir que por detrás los escalones vienen por aquí. Y que si, por ejemplo, esto vemos que está a esta altura, por aquí, eso quiere decir que la casa sale de aquí. O sea que la casa va por ese lado. Si por ejemplo dibujamos aquí, igual que hicimos este descansillo, pues otro, por ejemplo aquí, fuga hacia, y aquí hacia F sub 4 y aquí hacia F sub 1, aquí debajo del escalón. Ahora vuelve a tener una pendiente, ahora hacia el otro lado, las escaleras bajan hacia ese lado. Entonces, como está en este plano, pues necesariamente la fuga está en F4, F3, en la línea F4, 3. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, más o menos a la altura de esta. O los escalones estos de aquí vienen por aquí detrás. Hacia F1. Bueno, lo que nos dejará ver desde ahí. Entonces ampliamos aquí la altura hacia F sub 3, ya que si estuviera en el suelo no haría falta poner más escalones. Y el prisma este llega hasta aquí. Ahora bajan las escaleras por ahí detrás, nos acercamos. Indicamos el contorno este, por tanto el pasamanos fuga hacia ahí y la vertical hacia aquí. Esto otra vez hacia F sub 4 hasta que llega aquí a la vertical. Pues
marcamos aquí el pasamanos otra vez, que ya no se verían estos detalles, estos todos hacia F sub 3 y otra vez bajando hacia esta fuga que dijimos que quedaba aquí, F sub 5. Entonces todas estas van hacia F sub 5 y toda la del pasamanos también va hacia F sub 5. Y todas estas hacia F sub 3. Bueno, decíamos que la casa, calculamos aquí el punto y venía por aquí, o sea que como esto está a la misma altura que este descansillo, donde cortara exactamente aquí el descansillo es donde habría que hacer la vertical. Si la casa, esas escaleras rodean a la casa. Entonces, la esquina de la casa está. Conste que esto está separado de la casa. Aquí hay un hueco. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque he visto desde arriba las escaleras hacen algo así. Aquí están las escaleras, aquí está el descansillo superior, aquí hay otro descansillo y la casa viene por aquí. Entonces la referencia es esto, pero como vemos esto no está pegado aquí a la esquina, entonces continúa hacia abajo. Vamos a darle esta altura. Y ahora aquí hacemos, la casa viene por aquí. Si aquí por ejemplo ponemos una especie de camino en paralelo, pues vendrá por aquí, unas paralelas hacia aquí. Y la casa llega hasta esta esquina. Mientras que aquí el muro llega hasta aquí. Bueno, bueno, pues eso sería prácticamente el efecto de una perspectiva de cuadro inclinado. Se podrían hacer también aquí por la mitad, por ejemplo una línea que viniera por aquí, otra que viniera hacia F sub 2, aquí hacia F sub 1. Nos faltan las divisiones hacia F sub 3 y aquí otra vez hacia F sub 2. Ya que los pasamanos no solo tienen líneas verticales, sino también tienen alguna cruzada, normalmente horizontal. Y aquí hacia F sub 5. Debería continuar. Y aquí exactamente igual, donde esta línea corte aquí a F4, a esta línea yendo hacia F4, pues fugará también desde ese punto hacia F sub 2. Lo mismo esta hacia F4, hacia F1, corta aquí y otra que va hacia F sub 2. Aquí por ejemplo podríamos poner un hueco yendo hacia F1 y hacia F3 por ejemplo. Bueno, sabemos que el pasamanos viene por aquí y que entonces si ponemos un hueco pues tendrá que corresponder a esto, con la puerta aquí. Vamos a hacer por ejemplo que si el pasamanos llega hasta aquí, la puerta debería ser algo mayor, algo más grande, por ejemplo hasta aquí. Entonces vamos a hacer que entre hasta aquí, esto va hacia F3. Y ahora esto, nos fijamos, es una horizontal que debe ser paralela a estas, por lo tanto va hacia F1. O sea que viene por detrás, no se vería. O sea, ya que todas las líneas estas es paralela a esta de aquí, pues esta va hacia F1, debe ir hacia F1, pues esta también, como vemos, queda por encima. Bueno, una perspectiva muy distorsionada. Para que nos quedara más claro, podríamos sombrear
y ver un poco los tramos, por ejemplo los planos en esta dirección. Difumino del dedo, ahí el hueco para la puerta, la oscuridad, aquí también. Bueno, lo digo más que nada para que se entienda el dibujo, porque así puede resultar poco claro. Y marcar, por ejemplo, ahí los huecos para las escaleras, y lo mismo aquí y aquí. Y ahora aquí pues vendrá, por ejemplo, otra puerta que va hacia F4. O sea que este plano es el mismo que este y por lo tanto esta línea ya no existe. Y este es el muro. Bueno, hay que decir que este plano que viene por aquí de la puerta viene por aquí hacia F1 y debe cortar aquí a este plano en pendiente exactamente aquí. Entonces donde esto corte aquí al plano de la puerta es donde viene la intersección de estas dos paredes hacia F3. O sea, decíamos esta línea y esta. O sea que hacia F3 esta es la intersección de esta pared con esta. Con lo cual si hemos sombreado sobre todo esta, esto también marcar más fuerte. Esto también llega exactamente, debe quedar a la misma altura, por lo tanto la referencia es la del F1, que aquí parece que no está. O sea, si esto llega hasta aquí, pues esto debe llegar hasta aquí, ahí detrás. Aquí para que se entienda un poco más, ya que ser una perspectiva acelerada no se entiende casi nada. Pues esto sería el entrante para la puerta y esto ya lo que se vería de la puerta. Aquí detrás. Bueno, pues lo dejamos aquí. Bueno, lo que hay que entender aquí en este ejercicio es las fugas. O sea, realmente hacia dónde van las fugas y la orientación para esta perspectiva, que podría ser cualquiera, ya que es un plano que distorsiona mucho lo que es toda la perspectiva. Y ahora habría que marcar también estas un poco más al final de cada escalera, por ejemplo. Y lo mismo aquí las de atrás, como estas de aquí, etc. Y lo que decíamos que ponemos aquí a través, lo mismo aquí.